¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. En el banco donde fui office boy hace años, me platicaron la anécdota de aquel subdirector cuyo buen desempeño provocó que cierta mañana el presidente de la institución, nada menos, le llamara para felicitarlo y ofrecerle un ascenso. Pero, mire usted, le dijo, su desempeño es excelente, pero hay algo que quiero pedirle. No está bien, no va con su nuevo cargo, que su nombre figure en los carteles, en los que se anuncian las corridas pueblerinas que se dan algunos domingos en las placitas, a menudo improvisadas, aquí y allá. Sería bueno que viviera más discretamente su afición. El empleado reprimió una sonrisa y explicó, es que no soy yo, es mi papá, que tiene 70 años. Ya hicimos todo lo que pudimos por retirarlo de esa afición que le pegó con la fuerza de un amor tardío. Hablamos con él, le rogamos, le hicimos ver el peligro que corre. Bueno, llegamos a encerrarlo, pero igual se escapa los domingos por la mañana con su jatillo de capote, muleta y estoque, vestido con un traje de torear todo remendado, que compró de segunda o tercera o cuarta mano, y se va por ahí como si fuera un maletín a los 16 años. Ignoro qué fue del casi director y de su padre taurino. Ignoro, pues, cómo termina la anécdota, pero me viene a la memoria un caballero, porque lo era, y a la manera antigua, que me llevaba las cuentas hace años y cuya afición era escalar a escondidas por las madrugadas, junto con un amigo, edificios públicos, cuanto más altos, mejor. Caras vemos, aficiones no sabemos. La afición casi secreta de don José de la Herrán, el sabio que acaba de morir en Acapulco a los 94 años de vida plena, era patinar. Patinar, sí, con patines de ruedas, y un día en su bondad accedió a darnos una exhibición en Hoy Mismo. Lo hizo como el campeón que había sido, con todo el ritmo y la belleza que ponían las pláticas sobre cuestiones científicas, sobre todo astronomía, y con esa difícil y estudiada dedicación con que fue sembrando aquí y allá en diversos medios la necesidad de saber más sobre algo en miles, y miles, quizá el millón, seguramente el millones de mexicanos y mexicanas deseosos de adentrarse en cuestiones que iban más allá del chisme político del día o del precio que habían alcanzado en el mercado las cebollas y los jitomates. Creo que José Antonio Ruiz de la Herrán Villagómez, José de la Herrán, ha sido el principal divulgador de la ciencia que ha tenido México. Y era tan sencillo, caray. Era tan amoroso y generoso con su saber. Mire usted, como periodista, la vida me ha permitido conocer y dialogar con deportistas en triunfo, con artistas conocidos mundialmente, con astronautas en vísperas de viajar a la luna, con descubridores de algo, con pintores célebres, con asesinos, con políticos, con príncipes de la iglesia. Pero a pocos recuerdo que tuvieran la bondad, la generosidad, el afán de reducir a términos sencillos las cuestiones más complicadas para incitar a los mexicanos a saber más y más. Solía explicar su intención en forma muy simple. ¿Cuántos son 2 más 2? 4. Muy bien, ya lo sé, pero ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve? De lente sin aro,
breve bigote, solía tener siempre la sonrisa en los labios, expresión a lo que le ayudaba a tener los dientes de arriba grandes y un tantito salidos. Había descubierto su vocación al regreso de un viaje a Nueva York que hizo con su padre, cuyo nombre, José de la Herrán, adoptó porque el suyo era muy largo. Habían ido a Nueva York porque su padre quería reclamarle a alguna empresa, no sé si Westinghouse o la RCA, que unas bombillas habían durado menos que el término prometido. Al regreso hicieron una escala en Filadelfia y visitaron el Museo de Ciencias del Instituto Franklin. El pequeño José, 8 años tenía, quedó maravillado y se preguntó por qué México no tenía algo semejante. La astronomía le llamó especialmente la atención. Años después, diseñaría y participaría en la construcción e instalación del telescopio más grande que hay en México, el Bextel, del Observatorio de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California. También escribió un libro, Construye tu propio telescopio, un libro delgadito, editado por la UNAM y que me parece aún está a la venta. Un librito chiquito. José de la Herrán estudió en la Universidad Nacional Autónoma Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Su trabajo en Campos Hermanos, la gigantesca productora de acero, le permitió platicar largamente con los chatarreros, los de la chatarra y los barrenderos, y darse cuenta, según relataba, de la sed de conocimiento que tenían y de que sus cerebros en nada se diferenciaban en el razonamiento al de un sabio. Lo que necesitaban era alimento, la curiosidad la tenían. Y entonces comenzó a darles pláticas, verdaderas conferencias, que más tarde, en otros foros, entre ellos en Hoy Mismo, y mil gracias por ello, probablemente llegaron a millones, como les decía, de personas. Tuvo la gentileza, además, de estudiar para impregnar sus palabras, su modo de explicar con humanismo, de exponer, explicar y rodear sus palabras de un humanismo que no presuponía un auditorio de sabios, sino de personas con verdadera sed por saber, por aprender más de 1000 cosas. Por ejemplo, que ciertamente, Einstein fue rechazado, sí, en el Instituto Tecnológico de Zúrich, en el examen de admisión del Tecnológico de Zúrich. Pero ser rechazado, decía don José, en una escuela no significa que no podamos aprender en otra. Einstein se nutrió entonces de nuevas ideas como técnico en la dirección de patentes, donde entró a trabajar. Y esto le permitió, entre otras cosas, estudiar la luz y descubrir que la luz no son ondas, sino corpúsculos, lo que junto al resto de su obra le hizo merecer el Premio Nobel de Física. Siendo niño, José de la Herrán vivió en contacto con la radio primero y con la televisión tiempo después. De hecho, desde los 5 años vivió con su familia en Coapa, junto a la planta transmisora de XCW, donde su padre estaba al pendiente de cualquier falla a petición de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Por eso el viaje a Nueva York a los 8 años de don José para reclamar por las bombillas, y por eso su visita al Instituto Franklin en Filadelfia, que le transformó. Más tarde, él sería a cargo de la instalación de las torres transmisoras de los canales 2 y 5 e hizo posible la primera estación de frecuencia modulada en México. Fue desde luego catedrático en la Universidad Nacional y ganó pues todos los premios que pueden darse en México a un científico. Si bien él siempre se calificó como tecnólogo, y su premio más grande fue
seguramente haber despertado el deseo de saber más en muchísimos mexicanos. Por eso y por todo, gracias. Muchas gracias. Una vez más, por haber aceptado nuestras invitaciones para platicar en Hoy Mismo, un programa de televisión entrañablemente ligado a mi vida, más allá de lo puramente profesional. Gracias por enseñar con humanismo, quizá el grado máximo de ayuda que puede recibir un ser humano, porque le ayuda precisamente a ser mejor. Bueno, yo creo que una cosa importante es que el comunicador entienda que el ser humano común y corriente, me refiero al ser humano no especializado en lo que va a hablar, el tema que va a escoger el comunicador, lo haga amable, porque la comunicación puede ser muy formal, tipo escuela, en la que le enseñan a uno, bueno, 2 y 2 son 4. Bueno, qué bueno, ¿no? ¿Y qué? La gran pregunta, ¿verdad? De un niño que dice, bueno, 2 y 2 son 4. No. Sí, qué bueno, ya me lo aprendí. ¿Qué tengo que decirlo así de memoria? Sí. Y que 4 y 2 son 6 también. Entonces aprende uno la tabla de sumar de memoria. Y la de multiplicar también, ¿verdad? Pero ¿para qué? Ese es un punto importante. Entonces, los que hemos estudiado la aplicación, digamos, de los conocimientos, nos damos cuenta de lo importante que es, al comunicar un determinado tema, rodearlo pues de humanismo. Y eso es muy importante que el comunicador lo haga. Si voy a hablar de Röntgen, por ejemplo, no me voy a dedicar nada más a mencionar los puntos tecnológicos que tienen que ver con el descubrimiento. Voy a hablar de quién era Röntgen y qué hacía en sus ratos de ocio y algo de la personalidad de la persona. Y voy a hablar también del ambiente, del entorno que había alrededor. Cuando se sabe el descubrimiento de Röntgen, pues en los periódicos, en varios periódicos de Viena, salen artículos diciendo que, bueno, esto de que los rayos X atraviesan las paredes, pues quiere decir que ya no hay privacidad. Entonces ya no me voy a poder bañar tranquilo, ¿verdad? Y esa era una preocupación de todo el mundo. El problema está en comunicar esto a las personas que no son especialistas en el tema. Entonces hay que traducir del lenguaje técnico que se emplea en el tema que sea que se está trabajando, traducir las palabras en el mismo idioma, pero a palabras que la gente en general tenga como de uso común y que ellos, la gente en general, que no está especializada en el tema, comprenda el principio del que se habla. Para lograr eso se necesita que el divulgador tenga perfectamente claros los principios fundamentales del tema en el que está trabajando. Si yo estoy hablando de corriente eléctrica, de voltaje y de resistencia y de watts, o sea, de potencia, que ahorita está muy de moda, que bueno, que el foco tal tiene una potencia de 50 volts, pues no, los volts no tienen nada que ver con la potencia. Entonces ahí tengo que explicar en qué consiste la potencia, en qué consiste el trabajo, o sea, la energía, e irme a fundamentales, pero no es un paso directo, son varios escalones que hay que recorrer y que uno los tenga en mente, porque una de las cuestiones principales del divulgador es que tiene que estar consciente de qué tanto no saben las personas a las que se dirige. No que tanto sí saben, sino que tanto no saben.